la barriguita, la ñoñita, la pancita, este buchito, en fin, mil formas diferentes para hablar del abdomen. De eso vamos a estar hablando hoy. Vamos a hablar de un procedimiento que muchas mujeres y también algunos hombres consideran para transformar su abdomen, la abdominoplastía, o como lo conocen en Estados Unidos, pues el tummy tuck. Si tú sueñas con un abdomen plano y firme, especialmente después de embarazos o de cambios de pesos, pues este episodio es para ti. Es lo mismo que una liposucción. ¿Cómo afecta un futuro embarazo? ¿Qué riesgos hay? Vamos a desglosar todo, la definición, las indicaciones, los tipos, los mitos, las complicaciones y hasta nuevas tecnologías que están revolucionando los resultados. Todo basado en evidencia científica y con un guiño a las dudas que nos comparten en redes sociales. Así que bienvenidos a Plástica Pura. Ciencia clara, belleza sin mitos. Empecemos. Soy el doctor Rafael Esteves, cirujano plástico, reconstructivo, estético, certificado acá en Santo Domingo, República Dominicana, quien como cada semana vengo a traerle informaciones sobre cirugía plástica en una forma llana y directa. Hoy comenzaremos hablando sobre la abdominoplastía. ¿Y qué es la abdominoplastía? Pues la abdominoplastía es un procedimiento quirúrgico que se encarga de eliminar el exceso de piel y de grasa del abdomen medio e inferior, mientras reparamos los músculos de la pared abdominal para lograr un abdomen más plano y firme. Lo primero que tenemos que dejar claro es que no es una opción para bajar de peso, sino que la verdadera indicación de la abdominoplastía es corregir la flacidez abdominal. Y, por supuesto, también sirve para mejorar el contorno corporal, pero la principal indicación es para corregir la flacidez abdominal. Estos pacientes, sobre todo en mujeres embarazadas que tienen el músculo separado, el músculo recto del abdomen, que es lo que se llama la diástasis de los rectos, pues la reparación de esos músculos es el paso fundamental de la abdominoplastía. Y también aquellos excesos de piel importantes, lo que se llama un abdomen colgante o abdomen péndulo, son tratados directamente con la abdominoplastía. Tenemos que tomar en cuenta que también con la abdominoplastía podemos tratar situaciones como estrías, sobre todo del ombligo hacia abajo, y también lo que tiene que ver con cicatrices. En pacientes que han tenido cicatrices verticales, pues también se pueden tratar con abdominoplastía. Otra indicación muy importante son pacientes con pérdida masiva de peso, como la cirugía bariátrica. En estos pacientes, más que la debilidad muscular, el principal problema que tenemos es el abdomen péndulo y el exceso de piel, lo que forma lo que la gente llama como un delantal. Entonces, eso lo trabajamos también a través de una abdominoplastía. Hay pacientes con obesidad moderada que, a pesar de dieta y ejercicio, no eliminan el exceso de piel o grasa localizada y pues recurren a una abdominoplastía para tratar este exceso de piel y grasa corporal. Y por último, tomar en cuenta que una abdominoplastía no solamente corrige la parte estética del cuerpo, sino que también corrige la parte funcional. Al nosotros reparar el músculo, muchas veces tenemos pacientes que presentan hasta dolor a nivel de la espalda, lo que se llama el dolor lumbar, y por uno fortalecer esa pared, pues se logra dar más estabilidad y los pacientes también tienen mejoría a nivel de la parte funcional del abdomen. Hay que conocer que existen varios tipos de abdominoplastía adaptados a las necesidades de cada paciente, especialmente en los cambios post-embarazo o post-bariátrico. La clásica es la abdominoplastía que lleva una incisión a nivel del último pliegue del abdomen y llega pues de cadera a cadera. Nosotros luego de incidir llegamos hasta la cobertura del músculo, que es lo que se llama la fascia, hacemos un túnel disecando y llegamos hasta el apéndice sifoides, dígase hasta la caja torácica y pues vemos la separación del músculo recto abdominal y lo reparamos en lo que se llama una aplicatura abdominal. Esa es la parte principal del procedimiento y nosotros en el 95% de nuestros pacientes lo acompañamos con liposucción a nivel de la cintura. También se hace un reposicionamiento del ombligo. No es que hacemos un nuevo ombligo, sino que el ombligo que ya tiene el paciente o la paciente lo sacamos de su ubicación y a través de un nuevo orificio lo dejamos otra vez en posición central.
Aquellos pacientes que tienen una pérdida masiva de peso y un colgante abdominal muy importante, pues se extiende de cadera a cadera y en ocasiones, sobre todo en pacientes postbariátricos, pudiera convertirse en una abdominoplastia circunferencial, o sea, a todo alrededor, llegando incluso por la parte superior de los glúteos para poder tensar el exceso de piel que también tenemos a nivel de la espalda. Estos mismos pacientes, en los casos más severos de flacidez, tienen un componente horizontal, que es el que cuelga, pero también tienen mucha flacidez a nivel vertical. Entonces, esos pacientes se benefician de una abdominoplastía en flor de lis o una abdominoplastía en ancla, donde el paciente tiene una cicatriz vertical y también una cicatriz horizontal. Entonces, como vemos, depende realmente del estado físico del abdomen del paciente para decidir qué técnica se va a utilizar. La mayoría de los pacientes, evidentemente, se le va a hacer la abdominoplastia clásica, pero dependiendo de la gravedad de la flacidez que nos encontremos, pues uno pudiera necesitar de cicatrices extendidas para uno conseguir el resultado adecuado. Lo importante es que, como hablamos en el episodio de la cicatrización, el cirujano plástico sabe ubicar estas cicatrices para que, a pesar de que permanecen, pues ubicarla en la zona donde pase más desapercibida posible y donde te dejaría menos secuelas. Y me gustaría en este momento aclarar algunos términos que se suelen confundir cuando vienen a la consulta. Lo primero es el concepto abdominoplastía contra liposucción, donde muchos pacientes dicen que quieren hacerse una liposucción en el abdomen cuando tenemos un abdomen con mucha flacidez y evidentemente con estrías, que quiere decir que la piel no es de muy buena calidad. La liposucción es un procedimiento que se encarga exclusivamente del aspirado del exceso de grasa, pero no trabaja la flacidez a nivel de la piel. No cortamos el exceso de piel colgante, no se van las estrías y tampoco se repara el músculo. Entonces, la liposucción es un procedimiento ideal en aquellos pacientes que tienen cierto exceso de grasa a nivel abdominal o una flacidez leve, que preferiría costo-beneficio, evitarse la cicatriz y a expensa de eso sacrifican un poco el resultado y prefieren hacerse una liposucción. La abdominoplastía hace un resultado más integral, aborda tanto piel, grasa y músculo, mientras que la liposucción solamente aborda de manera primordial lo que es la grasa. También tenemos la abdominoplastia combinadas y hay muchas formas de combinar la abdominoplastia. No necesariamente se debe hacer sola. Lo más común es hacerse liposucción en las cinturas, que en ese caso se considera un procedimiento menor, pero también se puede hacer combinaciones con procedimientos mayores. Como decíamos, las resoluciones dominicanas no permiten más de 2 procedimientos mayores a la vez. Pero tenemos pacientes que se pueden combinar abdominoplastia con cirugía mamaria o con hay un procedimiento de lipoescultura donde le haríamos liposucción en la espalda y se acompañan también de lipoinyección a glúteos, que es la combinación más frecuente acá en el país, pues eso es algo que se puede hacer sin ningún tipo de dificultad y cumplimos las regulaciones y se ha comprobado que en casos de hacer este tipo de combinaciones el resultado estético mejora más de un 80%, sobre todo en aquellos pacientes postparto. Y es lo que muchas veces la gente conoce como el mommy makeover, porque tú fuiste madre y ya luego de ahí te toca arreglarte nuevamente, entonces de ahí el término de mommy makeover. Por último, quiero desglosar un concepto que es más de cirugía reconstructiva, que es lo que es la dermolipectomía. Dermo, piel, lipec es de grasa y ectomía, quitar, o sea que quitamos piel y grasa. Este es un concepto que se aplica sobre todo en pacientes que el fin de tratarse el abdomen no es estético, sino porque tienen una flacidez severa, incluso le afecta la higiene corporal y quizás no son candidatos por una cirugía estética, situaciones de salud, por antecedentes, por edad, pero el único interés es cortarse el colgante abdominal, entonces en estos pacientes se procede a hacer una dermolipectomía. En estos casos, el cirujano hace el corte del excedente de piel y de grasa, pero no incluye la liposucción ni incluye tampoco la reparación de la fascia muscular. Entonces, como vemos, son términos diferentes que son muy parecidos, pero son diferentes formas de abordar el mismo problema que es el abdomen. Entonces, una pregunta que recibimos comúnmente es si puedo hacerme una liposucción en vez de la abdominoplastía para evitarme las cicatrices. Pues la respuesta es que sí. Se puede hacer una liposucción, pero tiene que tener claro que la lipo no es lo mismo que la abdominoplastía ni trata los mismos problemas. Si tu problema es un abdomen que tiene una flacidez de leve a moderada, quizá te puedes hacer una liposucción. Si lo acompaña de tecnología, como vamos a hablar más adelante,
pues quizá tendría mejores resultados. Pero en pacientes ya con una flacidez de moderada a severa, los resultados serían subóptimos y nosotros no los recomendamos. Entonces, la abdominoplastía tiene múltiples beneficios, pero como todos los beneficios, pues también tiene complicaciones. La mayoría de ellos son de fácil manejo, pero como todo procedimiento es bueno tener en cuenta que pueden ocurrir. El más común de todos ellos es lo que se llama un seroma. Un seroma es la acumulación de líquido debajo del abdomen, que según las estadísticas ocurre hasta en un 20% de los pacientes. Eso quiere decir una de cada cinco. ¿Y pues por qué ocurre el seroma? Porque al uno despegar la piel del músculo, queda un espacio vacío, un espacio muerto, y el cuerpo humano no le gustan los espacios muertos. Entonces el mismo cuerpo es capaz de producir un líquido inflamatorio a los fines de rellenar ese espacio y el líquido que se acumula. Que si se acumula y no se saca, no hace realmente un daño desde el punto de vista de salud del paciente, porque es un líquido del mismo paciente, valga la redundancia, pero sí desde el punto de vista estético. Este líquido se acumula, se gelatiniza, se queda duro y pues tú viniste con fines de dejarte un abdomen plano y de repente queda con un bultito, un buche ahí abajo. Entonces, por eso lo importante de tratar bien el seroma y de ahí la recomendación de la faja que nosotros le hacemos a los pacientes, donde le decimos que la usen mínimo por 6 semanas, pero pudieran usarla de forma intermitente hasta de 6 meses para dejar mejores resultados. También tenemos hematomas que se producen por un vaso sangrante que quede. Es raro que ocurra, pero con cualquier procedimiento quirúrgico puede ocurrir. Las infecciones, que también bien manejada no debería ocurrir, pero las estadísticas la sitúan en un 2% de los casos. Entonces, en caso de que ocurran, pues van a implicar un manejo adicional. Cicatrización anómala, y sobre cicatrización hablamos de forma extendida en el capítulo 4 de Plástica Pura, así que si no lo han escuchado, les invito a que lo escuchen, pero necesitaría un tratamiento adicional. Y por último, mencionar la trombosis venosa, que es muy poco frecuente, en menos del 1% de los casos, pero es de todas las complicaciones la más temida. Nosotros disminuimos el riesgo y disminuimos el chance de complicaciones mayores con medidas profilácticas tales como movilización temprana, uso de anticoagulantes y pues uso de medias compresivas. Todos estos factores se suman y en el caso de que ocurra la complicación sería de una forma leve que no pondría en riesgo la vida del paciente. Entonces, tenemos que también saber que se puede combinar la cirugía de abdominoplastía con cirugías abdominales. Lo más común es que se combine con hernias abdominales, tales como hernias umbilicales o hernias inguinales, ya que estamos trabajando en la misma zona, como es la pared abdominal, pues se pueden reparar en el mismo momento. Y nosotros que trabajamos en el Centro Policlínico Nacional, que es un centro de tercer nivel donde tenemos todas las especialidades, con quienes más trabajamos son con los ginecólogos y nosotros hemos desarrollado una experiencia en la combinación de abdominoplastía con cirugías ginecológicas, tales como salpingoclasia o lo que la gente le llama prepararse, tales como cirugía de ovario o histerectomías. O que estas pacientes son muy bien evaluadas y en el caso de que se vayan a combinar con una cirugía ginecológica no hacemos absolutamente ningún procedimiento adicional, sino que nos concentramos en ese procedimiento, pues ya serían dos procedimientos mayores y se hace una evaluación exhaustiva para disminuir los riesgos y en esas condiciones hemos tenido niveles de complicaciones similares a una abdominoplastía tradicional. Con la única cirugía a nivel ginecológico, o mejor dicho, de ginecostetras, que nosotros no lo combinamos es con la cesárea. Porque en el caso de cesárea sí se ha demostrado, cuando colocamos en una balanza, que la relación de riesgo-beneficio es mucho mayor hacia los riesgos y las complicaciones y no lo justifica. Por varias razones. Lo primero es que una paciente que se encuentra en un estado de embarazo, pues el cuerpo, la fisiología del cuerpo tiene unos grandes cambios a nivel interno que se manifiestan en mayor riesgo de trombos o formación de coágulos, en unos vasos sanguíneos más importantes, por lo que hay mayor riesgo de sangrado. También el útero está muy grande de tamaño y a la hora de nosotros hacer la remodelación del abdomen, ese útero hará un efecto de masa que no dejará que uno tenga el resultado que uno desea. También se extiende demasiado el tiempo quirúrgico, lo que aumenta grandemente el riesgo de complicaciones. Y hay que conocer que una paciente que está en un proceso de puerperio, o el riesgo, como le dice la gente, también tiene una situación hormonal diferenciada, donde debe de preparar su cuerpo para retornar a la condición anterior, pero también tiene que atender a la nueva. Y no está de más decir que
Si una paciente decide tomar todos esos riesgos desde el punto de vista de salud, aún así desde el punto de vista estético, las investigaciones nos han dicho que 2 de cada 3 pacientes, o sea, un 67% de ellas, quedan con un resultado estético insatisfactorio. ¿Por qué razón? Porque el cirujano plástico aprieta el abdomen a la realidad del momento de la cirugía, pero luego el útero sigue involucionando y de repente el abdomen que estaba apretado quedó flojo de nuevo. Entonces, por ese motivo, nosotros no hacemos la combinación con cesárea bajo ningún concepto. ¿Qué pasaría en el caso de que me haga una abdominoplastía y decida tener un futuro embarazo? Si eso lo prohíbe. Definitivamente no lo prohíbe. Tú puedes tener un embarazo después de una abdominoplastía. Ahora, nosotros recomendamos que la abdominoplastía se reserve para aquellas pacientes que ya tienen una paridad satisfecha. O sea, que no están considerando tener más embarazos por varias razones. Lo primero es que si tú te haces la abdominoplastía y te hacemos la reparación del abdomen, lo que se llama la aplicatura, pues eso aumenta la presión intraabdominal. En un caso de un futuro embarazo, el embarazo será más doloroso. Habrá cierto retraso en el crecimiento intrauterino del bebé porque el espacio no le da para crecer, lo que aumenta el riesgo de abortos espontáneos. Pero si eventualmente el bebé se desarrolla, pues el hilo se romperá y tendrás diástasis otra vez. Entonces habrá una separación del músculo donde se perdió el efecto que logramos con la primera cirugía, pero con la gran complicación de que ya el abdomen, o sea, la piel no te creció de nuevo. Entonces no tenemos ese colgante de piel y tenemos lo que en cirugía le llamamos un abdomen corto, lo que hace más difícil uno remodelar eso nuevamente. Por ese motivo yo a las pacientes, si pueden esperar, aquellas pacientes que no han tenido hijos y piensan tenerlo, les digo que esperemos y pueden mientras tanto avanzar con una liposucción para ir mejorando desde el punto de vista estético, o si definitivamente tienen el embarazo, tienen que saber que deben de esperar mínimo 2 años antes de realizar un futuro embarazo. Pues también me interesa hablar un poco sobre los caballeros, porque aunque la abdominoplastía es más común en mujeres, representan alrededor de un 85 o un 90% de los casos, según las últimas estimaciones de la encuesta Global ISAPS de procedimientos estéticos a nivel mundial. Los hombres cada vez más están procediendo a hacer esta abdominoplastía, sobre todo aquellos hombres con cirugía bariátrica y pérdida masiva de peso, tienen que quitarse ese colgante abdominal y se recurre a una abdominoplastía. También hay pacientes que no tienen una pérdida masiva de peso, pero tienen un abdomen péndulo importante y la abdominoplastía es una solución para ellos. Entonces me gustaría quitar algunos cuantos mitos que también existen en el ambiente. Por ejemplo, el hecho de que la abdominoplastía sea una solución para bajar de peso. Recordar que no, que la abdominoplastía es un procedimiento para corregir la flacidez del abdomen, no es para perder de peso. Para perder de peso, el paso fundamental es dieta y ejercicio. Mencionar que abdominoplastía deja necesariamente cicatrices visibles y antiestéticas. Depende de la técnica de abdominoplastia que se vaya a realizar, porque si vamos a hacer una flor de lis, como mencionamos, deja un componente vertical, pero la mayoría de las abdominoplastía dejan una cicatriz bien escondida en la parte inferior de la ropa interior. Por último, me gustaría concluir hablando un poco sobre alternativas quirúrgicas e innovación, ya que cada vez la cirugía plástica va adelantándose más y se van desarrollando nuevas técnicas y nuevas tecnologías que se pueden aplicar. Por ejemplo, existe la tecnología del Renuvion, anteriormente conocido también como J-Plasma. Es una tecnología que utiliza radiofrecuencia y plasma de helio. Aplicamos este plasma de helio en el espacio subcutáneo, se encarga de tensar la fibra conectiva de la piel y con eso logramos recuperar en gran medida la tensión adecuada de la piel. Esta no es una indicación ideal para pacientes con un abdomen con una flacidez de moderada a severa o en pacientes con muchas estrías, pues las estrías son signos de que la piel está rota en sus fibras elásticas y es en esta zona que trabaja el Renuvion. Pero en pacientes con abdomen leve a moderado, como decimos, con poca colgante y poca flacidez o una flacidez hasta moderada, pues el Renuvion es una alternativa y nos evitamos la cicatriz. También existe para aquellos pacientes que tienen muy poca flacidez, no tienen unos acúmulos de grasa, pues se puede hacer liposucción y aquellos pacientes que ya se hicieron liposucción anteriormente o una abdominoplastia previa y tienen un buen régimen de fortalecimiento corporal, se pueden hacer una liposucción de alta definición o una lipo HD, donde nosotros pues esculpimos el abdomen de una forma determinada, jugando con las luces y las sombras para recrear la imagen atlética o muscular del abdomen. Por último, me gustaría mencionar una técnica que se ha ido desarrollando en los últimos tiempos, la técnica Mila, que es la mini abdominoplastía por laparoscopía. Usa incisiones mínimas, como si fuera una cirugía laparoscópica, donde no hacemos un despegamiento completo de la pared abdominal, pero sí a través
de esas incisiones se hace una separación suficiente para en pacientes que tengan una diástasis de leve a moderada, no una diástasis muy grave, pues por vía laparoscópica se logra otra vez corregir esa flacidez, o sea, se hace una aplicatura controlada y el resto del abdomen se trata por liposucción. Entonces, tiene buenos augurios, pero en casos muy seleccionados que hay que tomar en cuenta. Por todo esto, como ven, la abdominoplastía es un procedimiento que al día de hoy se encuentra en los más frecuentes a nivel mundial. Solamente, según las estadísticas de ISAT, está superada por la liposucción. Cada vez más se realiza el procedimiento, incluso los hombres lo están realizando más. Y por tanto es importante que vayas a tu cirujano plástico para que te evalúe y decida si la abdominoplastía es el procedimiento que tú necesitas para recuperar la tonicidad y el aspecto de tu abdomen. Así que esto es todo por hoy en Plástica Pura. Espero que conozcas un poco más del tema, sobre este procedimiento que transforma vida, sobre todo en aquellas pacientes con embarazos previos y también en los pacientes de pérdida de peso. Recuerda siempre que debes de consultar con un cirujano plástico certificado. Haz tu tarea, hemos hablado mucho sobre eso. Te invito a que veas los episodios anteriores de Plástica Pura e invitarte a que si tienes dudas o ideas para un próximo episodio, me lo puedes dejar acá en los comentarios o también en las redes sociales @Dr. Esteves o @Plástica Pura para nosotros tomar nota y preparar próximos episodios. Así que hasta la próxima, sigamos aprendiendo con Plástica Pura, ciencia clara, belleza sin mitos. Gracias por su sintonía.